Corintios 14, donde ya estamos. Voy a leer todo este capítulo y rápidamente vamos a comenzar con la exposición de este texto. 1 Corintios 14, estoy leyendo Nueva Biblia de las Américas, 1 Corintios 14, y dice de esta manera: procuren alcanzar el amor, pero también deseen ardientemente los dones espirituales, sobre todo que profeticen. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres sino a Dios, pues nadie lo entiende, sino que en su espíritu habla misterios. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. El que habla en lenguas a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Yo quisiera que todos hablaran en lenguas, pero aún más que profetizaran. Porque el que profetiza es superior al que habla en lenguas, a menos de que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Ahora bien, hermanos, si yo veo a ustedes hablando en lenguas, ¿de qué provecho les seré? A menos de que hable por medio de revelación o de conocimiento o de profecía o de enseñanza. Aún las cosas inanimadas como la flauta o el arpa, al producir un sonido, si no dan con distinción los sonidos, ¿cómo se sabrá lo que se toca en la flauta o en el arpa? Porque si la trompeta da un sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Así también ustedes, a menos de que con la boca pronuncien palabras inteligibles, ¿cómo se podrá saber lo que dicen? Pues hablarán al aire. Hay quizás muchas variedades de idiomas en el mundo y ninguno carece de significado. Pues si yo no sé el significado de las palabras, seré para el que habla un extranjero, y el que habla será un extranjero para mí. Así también ustedes, puesto que anhelan dones espirituales, procuren abundar en ellos para la edificación de la iglesia. Por tanto, el que habla en lenguas pida en oración para que pueda interpretar. Porque si yo oro en lenguas, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. Entonces, ¿qué? Oraré con el espíritu, pero también oraré con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero también cantaré con el entendimiento. De otra manera, si bendices solo en el espíritu, ¿cómo dirá el amén a tu acción de gracias el que ocupa el lugar del que no tiene ese don, puesto que no saben lo que dices? Porque tú bien das gracias, pero el otro no es edificado. Doy gracias a Dios porque hablo en lenguas más que todos ustedes. Sin embargo, en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para instruir también a otros antes que 10,000 palabras en lenguas. Hermanos, no sean niños en la manera de pensar, más bien sean niños en la malicia, pero en la manera de pensar sean maduros. En la ley está escrito: por hombres de lenguas extrañas y por boca de extraños hablaré a este pueblo y ni aún así me escucharán, dice el Señor. Así que las lenguas son una señal no para los que creen, sino para los incrédulos. Pero la profecía es una señal no para los incrédulos, sino para los creyentes. Por tanto, si toda la iglesia se reúne y todos hablan en lenguas y entran algunos sin ese don o que son incrédulos, ¿no dirán que ustedes están locos? Pero si todos profetizan y entra un incrédulo o uno sin ese don, por todos será convencido, pero todos será juzgado. Los secretos de su corazón quedarán al descubierto y él se postrará y adorará a Dios, declarando que en verdad Dios está entre ustedes. ¿Qué hay que hacer, pues, hermanos? Cuando se reúnan, cada cual aporte salmo, enseñanza, revelación, lenguas o interpretación. Que todo se haga para edificación. Si alguien habla en lenguas, que hablen 2, o lo más 3, y por turno, y que uno interprete. Pero si no hay intérprete, que guarde silencio en la iglesia y que hable para sí y para Dios. Y que 2 o 3 profetas hablen y los demás juzguen. Pero si a otro que está sentado le es revelado algo, que calle primero, porque todos pueden profetizar uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. Los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas, porque si Dios
porque Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Las mujeres guarden silencio en las iglesias, porque no les es permitido hablar, antes bien que se sujeten como dice también la ley. Y si quieren aprender algo, que pregunten a sus propios maridos en casa, porque no es correcto que la mujer hable en la iglesia. ¿Acaso la palabra de Dios salió de ustedes o solo a ustedes ha llegado? Si alguien piensa que es profeta o espiritual, reconozca que lo que le escribo es mandamiento del Señor. Pero si alguien no reconoce esto, él no es reconocido. Por tanto, hermanos míos, anhelen el profetizar y no prohíban hablar en lenguas, pero que todo se haga decentemente y con orden. Y hay muchas cosas sensacionales y llamativas en este texto, de las cuales pudiéramos estar hablando quizás toda la tarde. Hay una serie de enseñanzas aquí, pero hay una idea presente y repetitiva en estos 40 versículos, en este pasaje tan extenso que hemos leído, que es muy posible que usted se haya dado cuenta. Y esa idea es edificación. Y es que la idea que en el ejercicio de los dones, sea cual sea el que se ponga en práctica, ya sea estos más sensacionales que vivía la iglesia en aquel tiempo, o ya sea dones que en estos días vemos en vigencia, lo más importante de los dones es que traiga gloria a Dios y que edifique a otra persona. Ni tan siquiera es para mi propio consumo, ni tan siquiera es para que yo me sienta realizado con lo que yo estoy haciendo. Y esto es precisamente lo que estaba pasando en esta iglesia. Y esto es precisamente lo que pasa a menudo en iglesias hoy en día. El hombre está en el centro, que lo que más importa es su realización, lo que más importa es lo que él quiere, lo que más importa es su deseo. Así que Pablo quiere que los corintios entiendan que sus dones no les han sido dados para dar un espectáculo en la iglesia, que sus dones les han sido dados tampoco para que creen un desorden o un problema en la iglesia, creen caos, creen confusión. Los dones han sido dados para la edificación. Y si usted lee todo esto, fácilmente, observando nada más, va a escuchar edificación, 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 edificación. Y eso no es por gusto. Cuando usted escuche eso, es que el texto está hablando específicamente de esto. Los dones han sido dados para eso, y la consecuencia es que ellos solo los van a poner en práctica si edifican a otros. Hay un momento en el que Pablo les dice: si no hay quien interprete para que eso edifique, mejor cállese, mejor no lo haga. Si no va a edificar, mejor no lo haga. Así es que esta es mi principal enseñanza para usted en esta tarde, de todos estos versos que hemos leído. Procuremos que el ejercicio de los dones sea en todo momento para la edificación de la iglesia. Procuremos que cada don que tengamos, incluso cada talento que hemos estado quizás disfrutando desde que nacimos y ahora que vinimos a Cristo, han sido entregados a Cristo, procuremos por todos los medios que siempre sean usados para edificar a otros. Que simplemente no esté trabajando en mi ego, que simplemente no sea un deseo de cumplir con un sueño. Yo quiero hacer esto, yo quiero hacer aquello. Que sea para la edificación. Y vamos a ver determinadas cosas que Pablo está expresando en estos textos, y la primera que Pablo les comparte a ellos en los versos del 1 al 5 son las razones para preferir la profecía sobre las lenguas. Versos del 1 al 5, y en otros lugares Pablo también lo va a decir. Él les da razones a ellos para decir: mire, ustedes pongan por delante la profecía. Así es que Pablo, después de poner el amor en el centro, y si usted mira allí, habíamos terminado la semana anterior, ahora permanecen, verso 13 del capítulo 13, ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, pero el mayor de estos es el amor. Él comienza este capítulo y está volviendo a decir: procuren alcanzar el amor, y es por esto que el don produce edificación, porque yo amo y yo quiero edificar. Entonces, después de haber puesto una vez más esa base, ahora Pablo les vuelve a decir: deseen ardientemente los dones espirituales. Pablo no los reprime, porque a veces ocurre lo contrario. A veces queremos reprimir los dones en vez de ponerlos en práctica. De tal manera que Pablo les está diciendo a ellos:
con el orden necesario, con la manera adecuada de practicar los dones en este capítulo, entonces nosotros vamos a ver cómo cada una de estas cosas caen en su lugar. Y en estos primeros versos, Pablo les está diciendo a ellos, hay una cierta preponderancia que ustedes tienen que mirar. Así es que lo primero que les habla en el verso 2 o en este primer verso, él les dice, anhelen, deseen ardientemente los dones, pero sobre todo que profeticen. O sea, esta es la clave de lo que él va a desarrollar en estos versos. Esto es más importante, la profecía entendible, la palabra proclamada. Y después de esto, verso 2 comienza a decirle, porque el que habla en lenguas, y ya conversamos un poco de esto, ya lo introducimos, quizás usted nos visita y necesita escuchar sermones que hemos estado predicando antes que le van a poner un poco más en contexto, pero para definir este don que para nosotros desde nuestro punto de vista cesó con el cierre del canon, es la capacidad que tenían aquellos en aquel entonces. Y recuerden, Pablo no está hablando a nosotros directamente en esta generación. Pablo está hablando a una audiencia primera que eran estos corintios cuando estos dones aún estaban activos. Y les está diciendo, o nos dice a nosotros, que este don es la capacidad de hablar un idioma extranjero, un idioma conocido, entendible, sin haberlo estudiado. O sea, el Espíritu Santo le daba la capacidad a determinadas personas en la iglesia de hablar diferentes idiomas humanos, de tal manera que sin haberlo estudiado, personas con la interpretación pudieran entenderlo. Por ejemplo, de repente una persona recibía la capacidad de hablar en chino perfecto, sin falla ninguna, y alguien que conoce ese idioma le puede entender y dice, qué tremendo milagro este que ha hecho Dios. Esta persona está hablando en este idioma tan raro para nosotros. Esto fue precisamente lo que ocurrió en Hechos, y una vez más volvemos a Hechos porque ya hablamos sobre esto. Hechos 2, del 5 al 11. Si nosotros regresamos allá, es más, vamos a ir, a eso vinimos. Hechos 2, del 5 al 11, usted se va a encontrar allí palabras que le van a dejar claro cómo el don de lenguas que estaba activo en aquellos momentos estaba relacionado con idiomas humanos. Hechos 2, del 5 hasta el 11. Yo no lo voy a leer todo, pero dice, por ejemplo, el verso 5, que había judíos que moraban en Jerusalén, hombres piadosos procedentes de todas las naciones bajo el cielo. O sea, habían personas que allí conocían idiomas diferentes de todas las naciones. Número 1. Verso 7, mira lo que dice, o verso 6. Al ocurrir un estruendo, la multitud se juntó y estaban desconcertados porque los oía hablar a cada uno en su propia lengua, lenguas humanas, que personas del mundo entero, de diferentes idiomas, estaban entendiendo cómo es que esta gente están hablando estas lenguas que nosotros conocemos que son lenguas que los hombres pueden hablar. Verso 7, decían, miren, ¿no son galileos todos estos que están hablando? ¿Cómo es que hablan en nuestra propia lengua con la que hemos nacido? Usted brinca hasta el verso 11, salta hasta el verso 11 y dice, cretenses, árabes, los oímos hablar en nuestros propios idiomas de las maravillas de Dios. Y esto que estaba pasando tenía un propósito marcado. Eso estaba diciendo, ya la religión, ya la fe cristiana no es solo para el pueblo de Israel, no es solo para los judíos. La iglesia, personas del mundo entero, ahora pueden venir a la fe, ahora pueden pertenecer al pueblo de Dios. El verso 12, por último, nos dice que hay un grupo que no pudo entender lo que allí estaba pasando, evidentemente, y dijeron, ¿qué quiere decir esto? Decían más, verso 13, otros se burlaban y decían, estas personas están borrachas. Así es que hay mucho más que hablar sobre este tema, pero el idioma o lengua que hablaba la iglesia primitiva cuando aún estaba activo este don eran idiomas de diferentes naciones que ellos por el Espíritu Santo habían tenido la capacidad de hacerlo. Esto es muy diferente a jerigonzas pronunciadas en ciertos lugares que nosotros escuchamos, que vemos en la televisión, que vemos aquí y allá, cosas que
usted mismo puede haber escuchado a no creyentes decir, cuando entro a un lugar y está, vamos a decir, este desorden de esta manera ocurriendo, lejos de traer paz a mi vida, lo que trae es confusión, lo mismo que Pablo está describiendo aquí al final. Entonces, a esto se refería. Pablo les habla más. Pablo les habla entonces que hablen lenguas, pero que prefieran la profecía. Y tenemos que volver a definir profecía. Eran revelaciones que Dios daba a la iglesia en ese momento, cosas que la iglesia necesitaba escuchar mediante sus profetas. Y una vez más, desde la terminación de la Escritura, la profecía ha dejado de ser un medio de nueva revelación. La profecía ahora es lo que nosotros proclamamos desde la revelación de Dios. O sea, en cierta manera, y por eso me gusta llamarlo de otro nombre, proclamación, donde enseñar, donde proclamar, no muestra más, no proclama más, no habla más que lo que aquí está. O sea, que tomar un texto, enseñarlo, aplicarlo, hablar de las verdades de Dios reveladas, en cierta medida, en este punto, es esta profecía. Así es que, hablando en aquel contexto en el que las lenguas y las profecías estaban activas, Pablo muestra por qué la profecía, la de aquellos tiempos, y la proclamación de hoy es superior al don de lengua. Mire usted, una vez más, Pablo lo vuelve a decir, verso 2, mire usted en su Biblia, verso 2, ¿por qué dice? Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino habla a ¿quién? Habla a Dios, pues nadie lo entiende, sino que en su espíritu habla misterios. Literalmente, este que está hablando lenguajes humanos no está hablando a los hombres que no pueden entender. Es posible que algunos presentes aquí conozcan y dominen algunos idiomas. Pero si yo me pongo a hablar en un idioma que usted no entiende, usted no podrá saber de qué yo estoy hablando. Y eso es precisamente lo que Pablo les está diciendo. Si no hay una interpretación de eso que se está hablando, nadie va a entender, nadie va a poder saberlo. Así es que se espera que se entienda. Y es muy interesante aún que los hombres y mujeres que tenían este don, a veces ni tan siquiera ellos mismos podían entender quizás lo que estaban hablando, a no ser que tuvieran el don de interpretación. Esta es la razón por la que Pablo les dice, si no hay quien interprete, o si usted no puede interpretarlo, tampoco en cierta medida de nada vale. Así es que en su espíritu, Pablo está diciendo, él está hablando misterios de Dios. Él está hablando palabras que aún no han sido reveladas, una vez más, en aquel entonces. Es por eso que para muchos las lenguas también son una forma de profecía cuando tienen interpretación, porque están diciendo un mensaje que es de Dios y cuando se interpreta las personas logran entenderla. Es por eso entonces que en el verso 3 Pablo hace el contraste entre lenguas y profecía y dice, pero el que profetiza, sin embargo, habla a los hombres porque lo hace en su idioma. Y entonces, mire usted el verso 3, cumple un propósito triple cuando se habla abiertamente en el idioma que las personas entienden y no en otros idiomas, en lenguas. Ese propósito, verso 3, es ¿cuál? Edificación, exhortación y consolación. O sea que cuando se está proclamando la palabra, que es la superioridad que Pablo está dando, se exhorta a las personas pueden entender. Si yo estuviera hablando aquí en otros idiomas que usted no entiende, usted no estuviera siendo ni exhortado, ni confrontado, ni consolado, usted no pudiera entenderme. De tal manera que esa exhortación que produce la palabra hablada influye sobre las personas para que crean y obedezcan al Evangelio. Alienta a las personas con ese mensaje de Dios que trae gozo, que trae paz y edifica al cuerpo. Esto Pablo les está diciendo. Y una vez más, cada una de estas cosas no son para provecho personal, son para provecho del cuerpo. Pablo lo vuelve a decir, es edificación. Esa es la clave, esa es el punto. Otra razón, verso 4, lo vuelve a decir, él dice que el que habla en lenguas se edifica a sí mismo, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Y es que
Pablo no quiere que las personas piensen que él está devaluando el don de lenguas, que él lo está poniendo a un lado, que él no quiere que ellos lo hagan. Pablo quiere que lo hagan con el orden. Una vez más, nos remitimos a aquel contexto. Por eso él dice, yo quisiera que todos ustedes hablaran en lenguas. Pero una vez más, esto es contraproductivo. O sea, Pablo lo está diciendo por una manera de hablar, por una forma de decir. Porque si ya hemos entendido desde el pasaje anterior que no todos tenemos los mismos dones, Pablo no puede estar queriendo decir, yo quiero que todos tengan el mismo don. Es imposible. Pablo lo que les está diciendo y donde está poniendo el peso es, si yo pudiera escoger, si yo pudiera hacerlo, yo prefiero que todos lo hicieran. Pero escucha el peso cuál es. Pero aún más que profetizaran. Y él sigue con el mismo tono. Él sigue diciendo, yo prefiero la proclamación de la palabra por encima de idiomas que las personas no pueden llegar a entender. Y él cierra esta sección enfatizando que el don de proclamar, el don de profetizar es superior, a menos que la lengua se interprete y que la iglesia sea edificada. Final del verso 15. El que profetiza es superior a cada lengua, a menos de que las interprete, para que la iglesia reciba edificación. Hermanos, la proclamación de la palabra fue y seguirá siendo el medio principal de Dios para hablarnos. Siempre, siempre. Desde la creación del mundo, si usted está aquí conmigo, Dios creó el mundo por su palabra. Él dijo a las cosas para que existieran. Y su palabra es lo que ha dado vida al hombre. Usted pasa por aquel valle de los huesos secos y es palabra lo que está dando vida a los muertos. Y Pablo sabe que solo la palabra de Dios entendida por las personas es lo que puede transformar los corazones. Por eso le está dando la preponderancia y el papel que merece. Pero una vez más, la gente se ha alejado de la verdad de Dios y la gente quiere más música que palabra. Y son los programas en los cuales no puedo aguantar 25 minutos de predicación, pero sí puedo estar una hora entera cantando y brincando y haciendo otras cosas. Y me refiero incluso a música de la buena, ni tan siquiera cualquier música. Música que esté mostrando a Cristo, música que pueda venir un no creyente al templo y pueda ser confrontado por la música también, porque le muestra el Evangelio, le habla el Evangelio. La palabra de Dios en la música, la palabra de Dios en las oraciones, la palabra de Dios cuando participamos de los elementos de esta cena, la palabra de Dios en nuestras conversaciones como hermanos. Eso quiere Dios, que tenga la preponderancia. Por eso Pablo dice, es superior, está por encima. La gente quiere más escenificaciones, más obras, más show, más espectáculo, más psicología. Y Dios puede usar cada una de estas cosas, pero solo su palabra tiene el poder para transformar. Y gracias a Dios por eso, Él se ha encargado de ponernos en su palabra sello para que nosotros atesoremos y digamos, tenemos tu palabra, qué bendición. Yo no necesito un cura para ir a confesarme y que me diga las cosas. Yo tengo a un sumo sacerdote que se llama Jesucristo, que me habla por medio de su palabra. Yo la tengo aquí. Yo no necesito a alguien que venga y me diga lo que yo tengo que hacer. Yo puedo leer mi palabra, entenderla, sumarla a mi conciencia por acumulación y tomar buenas decisiones en mi vida como cristiano. Su palabra, por eso es más importante que cualquier otra cosa. Gente se ha convertido solo leyendo la palabra de Dios, sin que nadie les hable incluso, porque ella puede convencer y transformar. Así es que Pablo les comparte en primer lugar estas razones. En segundo lugar, versos del 6 al 19, Pablo les comparte las razones para que las lenguas sean comprensibles. ¿Por qué tienen que ser comprensibles? Ahora le va a decir Pablo en los versos del 6 al 19. Y ahora les dice lo que yo les he hablado ahorita. Si yo voy hablando a ustedes en un idioma que nadie entiende, ¿cómo eso les va a beneficiar? Como les dije, si yo llevo hablando aquí idiomas que ustedes no van a entender, ¿a quién le va a beneficiar? Solo al que le entiende. Y una vez más, Pablo dice, ni aunque yo lo esté haciendo un apóstol. Por eso es que Pablo les dice a ellos, si yo lo hago, si yo vengo hablando a ustedes en idiomas que ustedes no pueden entender, ¿cómo les va a edificar? Incluso hasta el extremo, el que lo haga un apóstol, que para ustedes es algo importante.
a menos que otros dones lo complementen y todo sea aclarado e interpretado. ¿Por medio de qué? Mire el verso 6, por medio de revelación de Dios, o sea, que Dios muestre qué es lo que se está hablando allí, una vez más, en aquel contexto, y las personas puedan entender. Verso 6, ustedes no lo van a entender a no ser que sea por medio de revelación o de conocimiento, otro de los dones, ciencia, que también le había sido dada a la iglesia, a menos que también haya doctrina, enseñanza de la palabra, final ahí del verso 6, profecía y enseñanza. Si estas cosas no están presentes, de nada vale, dice Pablo, que yo estoy hablando aquí como un papagayo, como un loro en idiomas que ustedes no pueden entender. Es absurdo. Es absurdo, es de locos. ¿Cómo no lo pueden entender? Así es que les pone un par de ejemplos, versos del 7 al 9. Les pone instrumentos musicales. Ustedes oyeron música aquí. Pero si esta gente no se sincroniza a hacer esta música, usted lo que oye aquí es un escándalo, es un caos. Y es lo que Pablo les está diciendo un poco aquí. Los instrumentos musicales no transmiten nada si no hay un propósito inteligente detrás quien los esté tocando. Nada van a transmitir. Los sonidos determinados que él menciona de las trompetas, de las arpas, incluso las trompetas, comunicaban a las personas en las batallas y les orientaban. No podían tener un autoparlante. Y un toque determinado de una trompeta que los soldados conocían les decía si avanzaban, si retrocedían, si hacían esto, si hacían lo otro. Y Pablo está poniendo ejemplos naturales de que las personas para entender necesitan tener un código que puedan comprender. No se puede tocar por tocar, no se puede hablar por hablar, dice Pablo, porque hablarían al aire. Esto le está diciendo en los versos del 7 al 9. Se precisa que la comunicación sea fluida en el uso de los dones. Para que exista comunicación, tienen que haber dos partes. Uno que habla y otro que está escuchando. Y Pablo lo que está diciendo es, si yo estoy hablando que ustedes no me pueden entender, nadie está entendiendo. Nadie lo está haciendo. Pablo pone el ejemplo también de los idiomas en los versos que le quedan allí. Verso 9 en adelante, 9, 10, 11, pone el ejemplo del idioma. Él dice, hay muchos idiomas, incluso los que hablamos en lengua, pero todos significan algo. Todos tienen un código para entenderse, que las personas estudian y que lo pueden llegar a entender. Pablo dice, si yo no conozco qué es lo que significa cada uno de esos idiomas, si yo no conozco qué es lo que significan cada una de esas palabras, quienes hablamos vamos a ser dos desentendidos. Y yo creo que nosotros como latinos llegando a este país, a no ser que hayamos estudiado inglés en nuestros países, en alguna carrera, en algún lugar, hemos vivido esta experiencia, ¿verdad? De escuchar a un americano hablar y decir, está hablando en chino. Muchos de nosotros lo hemos vivido. Pero no solo eso, usted sale de aquí y va a otro país en el que están hablando en una tribu, un dialecto, y te dice, ¿qué está diciendo? Pero ellos lo entienden porque ellos tienen un código para comprenderlo. Y eso Pablo les está diciendo. El propósito de los idiomas es comunicar, no es impresionar. Y si ustedes están usando las lenguas para impresionar, no las están usando por lógica como deben usarlas. Esto Pablo les está diciendo. Es comunicar. Si no están comunicando, paren esa locura, que esto es lo que parece aquí. Es un gallinero, todo el mundo haciendo hulu, 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 como si fuéramos guanajos. El animal, me refiero. Y el ejemplo de hechos que hablamos ahorita es claro. Cada uno oyó a esos discípulos que estaban allí hablar en idiomas entendibles de sus determinados países de donde ellos venían. Allí a Jerusalén vinieron para ese momento judíos que estaban dispersos por el mundo entero, que conocían diferentes idiomas porque habían nacido en otros lugares, pero que también conocían el hebreo. Y cuando llegaron allí, conocían también el arameo, decían, esta gente son galileos, ¿qué hacen hablando en estos otros idiomas? Eran idiomas entendibles. El don de lenguas nunca fue esa jerigonza incomprensible, sino un lenguaje que debía traducirse para que edificara al cuerpo. Desviaciones, desde mi punto de vista, pueden haber muchas. Así es que Pablo, verso 12, los vuelve a traer al punto y les vuelve a decir, ustedes que anhelan los dones espirituales, ustedes que están deseando lo mejor de los dones, úsenlo para el beneficio del cuerpo. Si no va a edificar, no los usen. Versos del 13 al 17.
Pablo les da otra razón práctica. Sigue mirando, seguimos en esta sección 6 al 19. Razones por las cuales tienen que ser entendibles las lenguas en aquel tiempo. Debían serlo. Él les da otra razón práctica aquí. Él les dice, incluso aquel que las habla en privado, porque hay quien dice, no, yo lo hago en lo personal. Bueno, dice, incluso aquel que las habla en privado necesita entender eso, lo que está diciendo de alguna manera. No es decir por decir. Pablo está diciendo, el espíritu ora, pero el entendimiento está quedando sin fruto. Hay que orar con el espíritu. Eso es claro, pero también con el entendimiento. Y esto es una enseñanza no solo para aquella gente que hablaba lengua, es una enseñanza para nuestra generación. Nosotros debemos orar con el entendimiento, debemos cantar con el entendimiento, que tampoco pasa. A veces criticamos a quienes hablan en lenguas porque no se les entiende lo que dicen, pero nosotros en nuestras iglesias bautistas oramos oraciones que ya tenemos, vamos a decir, repetidas una y otra vez. Muletillas, clichés que tenemos. Y la oración debiera ser pensada, ejercitada incluso, amados hermanos, antes de pararse a orar en un lugar, antes de simplemente orar cuando alguien te manda. Yo voy a pensar, yo voy a tomar tiempo, yo voy a ser práctico, yo voy a entender lo que yo estoy diciendo. Yo no voy a repetir lo que todos repiten. Déjame pensar. Sí, Señor, yo siento esto, te pido por esto. Sí, Señor, aquella hermana que está sufriendo, ayúdala en esta área específica. Usted está conversando en el espíritu, pero entendiendo. Lo mismo con las canciones. Usted está cantando por cantar canciones que le gustan y a veces no sabe con determinadas canciones ni lo que usted está diciendo. Y repitiendo como un loco allí con música, con música, con música, con música una y otra vez, que a veces con 4 palabras en una canción. Usted necesita que cada una de las letras que cantamos aquí usted las pueda entender, aplicar a su corazón, espíritu y entendimiento. Ambas cosas están yendo de la mano y es muy importante como aplica aquí muy lejos del tema de las lenguas. Así es que Pablo les dice, si lo que hablas no se entiende, ¿cómo tu hermano va a decir amén a tu acción de gracias? Como aquel que no tiene el don y tú has hablado en un idioma que él no puede entender, él puede decir amén. O es que va a decir, como también suele ocurrir, amén por cualquier cosa. Aleluya por cualquier cosa. También pasa mucho. Y estoy hablando de nuestras iglesias bautistas. Hermano, anoche me levanté y me caí, me di en el dedo del pie, aparte un pie, amén. Eso no lleva amén. Ahí no lo lleva. Pero nos hemos acostumbrado simplemente a decir amén, a decir aleluya constantemente como si fuéramos locos. Y Pablo les está diciendo, solo lo estoy aplicando, él está hablando de las lenguas, pero él le está diciendo a ellos, si tu hermano no entiende lo que tú estás diciendo, ¿cómo él va a decir amén? ¿Cómo él va a ser edificado? ¿Cómo él va a poder gozarse con lo que también tú estás diciendo? Así es que tú das gracias con tu don, pero el otro es edificado. Y si usted no lo hace como debe hacerlo, entonces no va a ser. Ahora, Pablo les dice más, miren qué interesante. Por si alguno de ustedes quiere decir que yo no hablo en lenguas, Pablo les dice, yo hablo en lengua más que todos ustedes. Y Pablo es fuerte. Y una vez más, Pablo no está devaluando el don. En aquel contexto, seguimos allí. Él responde, yo lo hago más que todos ustedes, pero antes que mi don está mi Señor, antes que mi don está la edificación, antes que mi don está el orden, está la decencia, está la gloria de Dios. Y es por eso que Pablo dice, aunque yo hablo en lengua más que todos ustedes, ya habíamos hablado hace unos capítulos atrás, yo cedo cualquier cosa por el bien del Evangelio, cualquier cosa, esto también debe ser cedido. Pablo dice, yo prefiero, aun cuando yo pueda hablar todas las palabras que ustedes no puedan entender, aun cuando yo pueda hacer una exposición de mis dones, yo prefiero hablar 5 palabras que se entiendan, que instruyan, antes que 10,000 que no se puedan entender. Yo puedo ceder ese privilegio, puedo callarme, como después le dice él a ellos. Y pensando en cómo aplicar toda esta parte, tengo que decirte que la espiritualidad involucra más que la mente, pero nunca la excluye. Y esto habla para ambos bandos, a quienes solo piensan en lo espiritual y olvidan el entendimiento y olvidan la mente y olvidan tener una comprensión correcta de lo que yo estoy haciendo.
Y habla también para quienes solo piensan en mente, y apagan las emociones, apagan la espiritualidad. Las emociones las ha puesto incluso Dios en nosotros. Y las emociones llevadas a Dios, no lo digo yo, lo dice la Biblia. Hay un libro de Jonathan Edwards que habla de eso. Son santas, son buenas. Ahora, tienen que ser filtradas por el entendimiento, que es lo que Pablo les está diciendo a ellos. Espiritualidad involucra más que la mente, pero nunca la va a excluir. Nosotros amamos a Dios, dice el texto, con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente. Nosotros somos seres espirituales. Y eso está bien, Dios lo ha puesto en nosotros, pero no debe gobernarnos al punto de que eso sea todo lo que hacemos. Si no lo siento, no lo hago. Si no me sentí bien, no estuvo bien. Si no lo disfruté, no estuvo bien. Hay que cambiar los parámetros. De la otra manera, también quienes están reprimiendo constantemente cualquier emoción, cualquier obrar del Espíritu en uno, pues debiera pensar también cómo, entendiendo la Biblia, dar lugar a esa obra que Dios hace. En tercer lugar, versos del 20 al 25, Pablo les habla a ellos ahora del propósito de la profecía. El propósito de la profecía y el propósito también de las lenguas como señales. Versos del 20 al 25. Y ahora en estos versos, mírenlos ustedes mismos, Pablo los anima a ser más maduros en su entendimiento. Y hasta ahora él les ha estado hablando del uso de estos dones entre los creyentes. Él solo les ha estado hablando entre ustedes como cristianos, pero les va a traer a la mesa algo que ellos han ignorado. ¿Qué es? ¿Qué ignoraron ellos en la puesta en práctica de sus dones? ¿A quiénes? ¿A quiénes? Si usted lo mira allí. Versos del 20 al 25. A los incrédulos, a los no creyentes. O sea, estos dones les están edificando a ustedes, sobre todo cuando tienen interpretación, pero ustedes se han olvidado de si entra un incrédulo en su congregación y ve esta algarabía y ve este alboroto, ¿qué va a ocurrir? Y les habla de la Biblia. Una vez más, Pablo está hablando de la importancia de la profecía. Miren cómo todo se conecta. Y ahora él les cita Isaías. Él no va a hablar de experiencia, él no va a hablar de emociones, él va a hablar de la palabra de Dios. Les cita Isaías. Específicamente, esto que dice aquí, en la ley está escrito. Isaías está siendo mostrado como la ley, los libros del Antiguo Testamento, la Biblia que ellos tenían. Aquí ley es similar a todo el Antiguo Testamento. Y les dice que allá está escrito en Isaías 28, no vamos a ir hasta allí, que por hombres de lenguas extrañas y por bocas de extraños hablaré a este pueblo y ni aún así me escucharán, dice el Señor. Y esta es una especie de, vamos a decir, de paráfrasis que hizo Pablo de aquel texto, pero en sí está mostrando lo mismo, de Isaías 28, 11 y 12. ¿Y cómo se conectan estos textos? Bueno, yo les voy a decir para que no tengamos que ir allá por temas del tiempo, pero el pueblo de Israel había rechazado oír la palabra de Dios mediante los profetas, palabra que podían entender en su idioma. Ellos la habían rechazado. Así es que Dios les envía una palabra de juicio que llegó a través de los asirios. Ellos les dice, cuando ustedes estén bajo el dominio de los asirios, que hablan una lengua extranjera que ustedes no pueden entender, ustedes sabrán que el juicio de Dios habrá llegado a ustedes. ¿Por qué? Porque yo les hablé de muchas maneras a ustedes con un idioma que ustedes podían entender. Como decimos nosotros, te lo voy a decir más claro, o como le decimos a los niños, escúchame bien, claritico, en letra de molde. Dios les había hablado, esto no está bien, esto no está bien, esto no está bien, esto no está bien. Bueno, cuando ustedes escuchan a alguien hablándoles en lengua que ustedes no comprenden, sepan que el juicio de Dios llegó a ustedes. Esto es lo que Pablo estaba haciendo al conectarles con Isaías, algo que vivió el pueblo de Dios. Así es que, por estas barreras del idioma, ellos no iban a poder entender y sería un juicio para ellos. Ustedes tienen un mensaje, pero ustedes no lo pueden entender. Es juicio para ustedes, pueblo de Israel. Aguántame allí un poquito. Palabras que ellos no entenderían, palabras que indicarían que ese juicio de Dios había llegado. Y es muy interesante que esas mismas lenguas en Hechos 2, como leímos ahorita, anunciaron también juicio a los judíos.
La misma palabra de Dios, Jesucristo, había venido a los judíos y ellos ¿qué hicieron? Lo despreciaron, como dice Juan. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Entonces, a los judíos no recibirle, también llega un momento en el que con la manifestación del don de lengua en Hechos 2, a quienes estaban allí también les fue anunciado juicio. Escucha usted qué interesante, síganme la pista. Porque cuando ellos escucharon, unos pudieron entender que eran maravillas de Dios, pero otros decían, esta gente está borracha, y no pudieron entender la obra que Dios estaba haciendo. Para unos había sido una bendición, para otros había sido juicio. Específicamente para todos aquellos judíos que no habían querido escuchar el mensaje que Dios había comunicado abiertamente. Yo comuniqué un mensaje a través de mi mayor expresión, mi hijo, a ustedes. Él les habló mediante la cruz y ustedes no lo han entendido, pues ustedes van a estar presentes viendo una obra que no van a poder entender. Y lenguas serán juicio para ustedes. Por aquí viene Pablo de Isaías y me voy a ir un poco más atrás, pero siga allí usted conmigo. Así es que Pablo les está diciendo que si los no cristianos llegan al culto público y no pueden entender debido a que se están hablando lenguas de idiomas que ellos no pueden conocer, esos van a ser ahuyentados porque llegaron y no entendieron. Esos van a rechazar el evangelio porque no pudieron comprenderlo. Lo que vieron allí fue un caos, un desorden, una locura. No pudieron entender las palabras. Y el don de lenguas, será para los oyentes incrédulos como aquellos juicios de los que Pablo les está hablando. Así se conectan estos pasajes. Aquel juicio que Dios hizo sobre el pueblo de Isaías al decirle, los asirios le van a hablar en un idioma que ustedes no van a poder entender. El juicio que se hizo también en Hechos sobre aquellos que no pudieron entender lo que ahí estaba pasando y decían, esta gente lo que están es borrachos. El juicio que se hizo en Babel, mucho más atrás, es el mismo. Y es lo que Pablo les está diciendo. Esas lenguas van a endurecer a aquellos que no tienen un corazón sensible porque no se les ha interpretado, porque no la pueden entender. Así es que el verso 23 dice, una vez más, mírenlo usted, verso 23, que si un no creyente entra a la iglesia, o un creyente sin el don de interpretar, y ve a todos hablando en lengua, ¿qué va a decir? ¿Qué va a decir? Va a decir que están locos. No lo estoy diciendo yo, lo dijo Pablo. Va a decir, esta gente lo que están es locos. Y una vez más, como mismo en Hechos, como mismo en Babel, como mismo en Isaías, que hablan esta gente, no les entendemos. Y es Dios usando la lengua como juicio. Y no importa que te digan loco, porque a veces nosotros nos van a decir locos por cualquier cosa. Lo que importa es que al ellos no poder comprender, tristemente lo que está pasando para ellos será juicio. Lo que ellos digan no importa. Lo que pasa con ellos es lo que nos debe preocupar y es lo que Pablo les quiere traer sobre la mesa. Preocúpense de los no creyentes que vienen a sus programas. Así es que los corintios debían procurar predicar el evangelio a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, pero lo que estaban haciendo era confundir. Los corintios tenían que traer arrepentimiento, fe a los incrédulos, pero lo que estaban haciendo era todo lo contrario. La gente entraba y salía loca, la gente entraba y salía aturdida, y Pablo les está conectando para decirles, esa lengua sin interpretación está haciendo solo juicio para quienes están ahí. Solo eso. Así que versos 22 a 25, esas lenguas no interpretadas son una señal de juicio para los incrédulos. Son a causa de ellos, como les dije, desde Babel, desde Isaías, pasando por Pentecostés, en ese tiempo que estuvo activo en la iglesia primitiva. Por el contrario, ahora Pablo vuelve a mencionar la superioridad de la profecía. Y dice, la profecía, verso 24, dice, pero si todos profetizan y entra un incrédulo o uno sin ese don, por todos será convencido. Porque él puede entender lo que se está hablando, porque es un idioma que se entiende, el de proclamar la palabra en el idioma que la gente comprende. Así es que la profecía, al ser entendible, es una señal de la bondad de Dios.
Los creyentes pueden entender por la bondad de Dios lo que se proclama mediante la palabra, por el Espíritu Santo que vive en ellos, que les convence, que les hace comprenderla. Así que la profecía, a diferencia de las lenguas no interpretadas, hacen todo lo contrario, y Pablo lo trae a la mesa. Si llega ese mismo creyente que no es cristiano sin el don, vas a lograr entenderlo. Él puede ser convencido, él puede ser juzgado. Y eso es lo que dice ahí en el verso 25. Los secretos de su corazón quedarán al descubierto. Él se postrará, él adorará a Dios declarando: en verdad Dios está entre ustedes. Cuando la palabra, cuando el evangelio es expuesto abiertamente y la persona es convencida de su pecado, esto ocurre. Esto ocurre. El entendimiento de que la proclamación de la palabra debe ser clara y entendible les llevaría al arrepentimiento y la fe. Pero, ¿qué lugar ocupa el incrédulo en la agenda de tu vida y en la agenda de tu ministerio? Hermano que me escuchas, ¿qué lugar ocupa el incrédulo en nuestros programas? ¿Cómo estamos pensando en él mediante mi culto, mediante mi vida diaria? ¿Cómo estoy pensando con mis palabras, con mi ministerio, con lo que hago en el que no conoce a Dios? Y tristemente los corintios, con tal de mostrar sus dones, obviaron al incrédulo que podía entrar y que podía simplemente recibir juicio con aquello que ahí estaba pasando. Un poco lo que pasa también hoy, si miramos a congregaciones extremas, carismáticas, en donde esto ocurre. Y es triste que el mundo del carismatismo, sobre todo este extremo, nos ha puesto a todos los cristianos en la misma mesa, en el mismo lugar del escarnio, en el mismo lugar del rechazo por tantos abusos que se han cometido. Y para ellos todos estamos en el mismo lugar, todos estamos locos, precisamente por ese desorden. Pero una vez más, gloria a Dios que Él piensa en su iglesia. Él sabe que va a pasar, Él sabe que va a venir y deja una carta que hable a los corintios y que hable con un principio para toda la cristiandad que va a venir después. Eso es gracia, eso es bondad de Dios. Y Pablo les está diciendo a ellos lo que llega hasta nosotros. El hecho de que podamos hablar con palabras que entendemos y las personas puedan llegar a comprender es un hecho de la misericordia del Señor. En cuarto y último lugar, la manera ordenada de ejercer los dones comparte Pablo ahora en los versos del 26 al 40. ¿Cómo ustedes lo van a hacer? Y ahora Pablo se va directamente a lo práctico. Pregunta, verso 26. ¿Qué hay que hacer entonces, hermano? ¿Cómo debe verse el orden en el culto cristiano? Eso es lo que Pablo les dice. Pablo dice: cada uno aporte con su don, salmo, enseñanza, revelación, lengua, interpretación. Pero vuelve a decir, ¿qué vuelve a decir? Todo para edificación. Este es el filtro. Si no edifica, no lo hagas. Y versos 27 y 28, para aquella iglesia, Pablo les da un orden, ordena la casa de Dios. Les dice: hablen 2, a lo más 3 en un servicio, es lo primero que les dice, no hablen más que eso. Así es que, una vez más, miramos a nuestro lado y entendemos que hay personas que lo están haciendo muy desordenadamente, aun cuando puedan creer que están vigentes estos dones. Les dicen más, les dice: háganlo por turnos, no lo hagan a la misma vez. Les dicen más: háganlo solo cuando alguien interprete. Si no hay quien interprete, cállense, no lo hagan. Una vez más, seguimos con aquella iglesia. Si esto no cumple el objetivo, guarde silencio, porque una vez más, tu don no es del Señor, tu don no es el Señor, el Señor Jesús es tu don. Él lo es. Versos 29 al 33. Pablo no solo habló de las lenguas, habló también de la profecía, orden para proclamar la palabra del Señor, que también nos enseña a nosotros. Y con respecto a la profecía, que conllevaba revelación en aquellos tiempos y estaba activa, también da un orden.
Él dice, también 2 o 3 por un servicio, no solo para la lengua, también para la profecía. Que otros profetas que tienen el don, que otros hermanos que incluso tienen el don de ciencia, juzguen lo que dicen. Incluso dice, si uno está hablando y otro recibe una revelación, debe callarse y esperar a que se termine. No deben ser interrumpidos. Y además debían hacerlo por turnos. ¿Cuál es la razón por la cual yo no puedo estar diciendo una cosa y usted se para y usted dice otra contraria a la que yo dije? Dice Pablo, porque el espíritu de los profetas están sujetos a los profetas. Así es que quien profetiza, quien está proclamando la palabra del Señor, y una vez más seguimos en aquel contexto, está en control de todo su sentido. Nadie puede decir que el Espíritu Santo prevalece por sobre la voluntad de la persona, como si esta persona estuviera en un éxtasis, que no estuviera entendiendo lo que está diciendo. Como si se tomara el control de él, como si se hablara en contra de su voluntad. En otras palabras, cuando estos creyentes ejercen sus dones espirituales, nunca están fuera de control. Y esto es lo que Pablo les está diciendo con esto de que el espíritu del profeta tiene que sujetarse al profeta. Y la razón última que da Pablo allí es porque Dios es un Dios de paz, no de confusión. Él dice, como en todas las iglesias de los santos, Dios es Dios de paz. Y si lo que está pasando no trae paz, si lo que está pasando trae confusión, no es de Dios. Deténganlo. Es edificación el filtro. Versos 34 y 35, el tema del papel de la mujer, que no le voy a dedicar mucho tiempo, ya hablamos sobre esto, tuvimos todo un mensaje sobre ello, primero a los Corintios 11, el principio de autoridad masculina establecido en la Biblia, en la creación, en nuestros cuerpos, en todo. Y ahora Pablo vuelve a retomar el tema aquí de una manera práctica para el culto cristiano. Y que la mujer cae en la congregación no significa que las manos no pueden ni hablar aquí, ni abrir sus bocas aquí, tienen que estar calladas como mudas, como ovejas, desde que entran por la puerta y salen. Porque Pablo en 1 Corintios 11, yo estoy hablando de la Biblia, no de interpretación personal, él dijo que habían hermanas que oraban en el culto y que profetizaban en el culto. Y profecía, hablamos en ese momento, no conllevaba ejercer autoridad, no conllevaba enseñanza. Profecía estaba comunicando un mensaje en aquel momento que venía delante de Dios, o que venía de Dios. Así es que ellas oraban, ellas ejercían su don, pero eso no hacía que ellas estuvieran ejerciendo ninguna autoridad sobre los hombres que ahí estaban presentes. Así que la mujer guarda silencio, lo tenemos que conectar con 1 Corintios 11, y usted puede regresar, y usted puede escuchar ese mensaje, gracias a Dios, están grabados allí. La mujer no iba a usurpar el lugar de su marido en la congregación. Significa que siempre vamos a modelar el diseño perfecto de Dios en la casa de Dios. Significa que el culto debe realizarse de una manera ordenada. Las mujeres, como estaba pasando, no debían interrumpir ni estar enjuiciando y evaluando la profecía. Yo estaba predicando y de buenas primeras se paraba Blanca. Eso está mal, pastor. Pero, Juan, póngale un bozal ahí a Blanca. Algo como esto Pablo les estaba diciendo. Y tenemos que mirar las cosas en su contexto para poder entenderlas. Era un caos, era un desorden. Estaban los apóstoles hablando y se paraba cualquiera a decir lo que quisiera, mujeres, hombres, todo el mundo. Y Pablo está ordenando cosa por cosa. Ellas no interpretaban, ellas no enjuiciaban. Esta era la labor de los ancianos, no podían interrumpir. Ellas debían saciar ese deseo de aprender en sus casas, con sus esposos. No podían estar interrumpiendo constantemente a los maestros. No es correcto, es indecoroso, es las palabras que dice Pablo. Por eso a Timoteo, Pablo vuelve a repetirle este tema. Este tema no solo está aquí, no es solo que Pablo es un machista, como algunos pueden decir. Ya hablamos en 1 Corintios 11. Pablo habló de la creación, la mujer, el hombre cuando fueron creados, pero terminando también le dice a Timoteo, no permito que la mujer enseñe, en otras palabras, que sea una pastora que esté ejerciendo esta autoridad a los hombres en donde están todos, ni ejerza dominio sobre el hombre. Y el punto, amados hermanos, es que Dios ha puesto sabiduría en esto. Disfruten el rol que tienen, hermanas,
amigas, disfruten el rol que tienen, hermanos, hombres, amigos. Dios ha puesto en nosotros un diseño porque Él nos creó. Él sabe cómo hacernos. ¿Qué significa esto entonces? ¿Que la mujer no puede enseñar que este don no lo puede ejercer la mujer? No. Si Dios dio el don, para algo lo dio. Hay mujeres que necesitan ser enseñadas, jovencitas que necesitan ser enseñadas, hijos que necesitan ser enseñados. Ah, no, pero esas cosas no se quieren hacer, queremos hacer las otras. Tienes una hija que enseñar en tu casa, pero tú te quieres parar a predicar en el púlpito a dar órdenes. Hay una jovencita de iglesia que necesita discipulado, tú no quieres enseñar a esa, tú quieres estar en un lugar donde te vean. Tiene que ver con esta agenda de Satanás metiendo para virar el propósito y el diseño de Dios. Y lo pueden hacer perfectamente y pueden ser las mejores oradoras, sí, pero lo están usando mal. Y una vez más, aquí hay espacios para enseñar mujeres, muchos. Acérquense, escuela dominical. Vamos a tener en algún momento un tiempo solo para mujeres, solo para hombres. Las mujeres se reúnen, pueden enseñar. Hay discipulados, mujeres que están llegando, que necesitan ser discipuladas. Acérquense, hay oportunidades para que enseñen, sí las hay. No te estamos poniendo a un lado. No podemos cambiar las cosas como Dios las ha hecho. Tristemente es lo que hacemos siempre. Queremos hacerlo. Y esta es la razón por la que Pablo les dice en el verso 36, ¿acaso la palabra salió de ustedes o solo llegó a ustedes? Pablo lo que les está diciendo, y ahora es a toda la iglesia, ¿fueron ustedes quienes escribieron la revelación de Dios? ¿O esto llegó a ustedes para que ustedes lo asimilaran simplemente? Ustedes no la escribieron, así que no la reescriban con sus interpretaciones y con sus comentarios. Ustedes simplemente la reciben y la asimilan, porque es la palabra de Dios. Alguien que está por encima, alguien que es autoritativo, alguien que tiene todo el poder para decir esto ha de hacerse. Y Pablo termina diciendo, versos 37 y 38, si alguno de ustedes juzga lo que estoy diciendo y quiere ser terco y rebatirlo porque tiene el don, no olvide que lo que yo escribo es un mandamiento de Dios, esto no es opcional. Porque es posible que algunos ahí se creían importantes y pudieran decirle algo contrario a Pablo y rebatirle. Pablo les está diciendo, ustedes pueden decirme lo que ustedes quieran, pero, verso 37, reconozcan que lo que les escribo es palabra del Señor, es mandamiento del Señor. Si alguien no reconoce esto, él no es reconocido. Porque una vez más, no hay contradicción del Espíritu. Alguien no puede rebatir en contra de lo que la palabra de Dios dice. Sino él es anatema, como habíamos dicho anteriormente. Así es que Pablo vuelve a cerrar allí, versos 39 y 40, dándole preponderancia a la profecía. Dice, anhelen. Y a la misma vez dice, no prohíban las lenguas. Una vez más, Pablo en aquel momento no las está reprimiendo. Él más bien está estableciendo una prioridad. Es preferible que proclamación, que cosas entendibles lleguen para que edifiquen y traigan gloria a Dios. Todo se haga decentemente y con orden. Y usted se pregunta, si estos jóvenes no están activos, ¿qué vigencia tiene esta palabra para mí? Entonces, hoy hay un principio aquí que es el importante y es el que tomamos, como mismo hablábamos del velo. Cualquier don puesto en práctica en cualquier generación se debe hacer decentemente y con orden. La vida de la iglesia congregada debe tener decencia y orden para la edificación de todo. Este es el principio que es para todas las generaciones. Y no me queda mucho tiempo, pero un día estábamos en nuestra iglesia en Santa Clara, donde yo era un pastor de juveniles, y teníamos una convención de jóvenes de todo el país. Nosotros fuimos a una iglesia que solo cantábamos con un piano y ni siquiera aplaudíamos. Y eso comenzó a remodelarse, a cambiarse. Pero un día, en ese evento que habían jóvenes del país entero, en medio del culto, haciendo una de las músicas, se levantó uno y comenzó a bailar como loco por todo el templo, a danzar. Le dicen, para aquí, para allá. Y los diáconos tuvieron que ponerse serios porque se pararon 2 o 3 después, en medio del programa, en una iglesia bautista. Aquí, para allá, por medio de todo el pasillo, para aquí, para allá, mientras estaban cantando.
Y si usted piensa en la evolución de la danza en las iglesias bautistas, usted va a recordar que comenzamos con pantomimas. Si usted viene de una iglesia bautista como yo, hacían así con las manos, con unos guantecitos blancos, con unas cosas negras que se ponían. Después comenzaron a hacer mímicas, que era un poquitico más. Ya después se incluyeron danzas hebreas o no. Y ya termina que es un show con escuelas y todo incluido. Y lo digo precisamente porque me angustia ver en mi Cuba, donde yo nací, donde yo crecí, y de lo cual participé también un tiempo, le están dando más importancia a todas estas cosas que a la palabra del Señor. Ahí huele. Y aquí también. Danzas gigantescas. ¿Y la palabra del Señor? No te demores más de 25 minutos, que no es relevante el mensaje. Y podemos hablar mucho sobre ese tema. Mucho sobre ese tema, mucho más. No hay tiempo hoy. Pero una vez más, no solo los carismáticos tienen desórdenes en sus cultos. Nosotros tenemos muchos desórdenes si nos ponemos a mirar la Biblia. Porque nosotros no somos hebreos. Nosotros somos cristianos de este siglo. Hágalo todo decentemente y con orden, en cualquier generación, en cualquier cultura. Mira la Biblia, vuélvete a ella. Fue Dios quien puso orden en el caos, en la creación. Fue Dios quien puso orden en nuestra vida. En el inicio, cuando todo estaba oscuro y vacío, Dios puso orden. En nuestra vida, cuando estaba desperdiciada en el mundo y vacía, Dios puso orden. En su iglesia, Dios tiene que poner orden. La iglesia necesita ser reformada una y otra vez. Desde las bases, con todas las cosas que se han metido del mundo. Pero yo quiero hablarte en medio del orden que Dios quiere establecer en la iglesia a ti. Que eres un cristiano y puedes estar viviendo desordenadamente, o no eres un cristiano y necesitas que Dios traiga orden a tu vida. Jesucristo es orden. Él viene y todo lo que estaba desordenado y todo lo que no hallabas cómo darle sentido, Él trae paz. Lo que era confusión, Él lo convierte en paz. Lo que era aturdimiento, Él lo convierte en paz. Él hace esto. Él dice: venid a mí los que estén trabajados y cansados y yo les daré descanso. Yo soy el descanso. Y si tú no eres un creyente, solo por la obra de Cristo, tú necesitas acercarte a Él y decirle: yo quiero ser un cristiano, yo quiero ser un hijo de Dios, yo quiero ser llamado hijo de Dios, yo quiero que salve mi corazón, mi vida es un caos, mi vida es un desorden. Comienza a arreglarla, comienza a ordenarla, porque tu Espíritu Santo transforme, renueve mi corazón y yo pueda comenzar a vivir en esa plenitud de vida. Amados, concluyo diciéndoles que procuremos que el ejercicio de los dones sea en todo momento para la edificación de la iglesia. En casa no vas a descubrir tu don, es aquí. Porque hay personas que dicen: no sé cuál es mi don, pero están en su casa viendo Netflix. Involúcrate en maneras de servir, todas las que puedas. Y mientras estés haciendo, te vas a dar cuenta cuál es tu don. Ni un test, ni tal prueba de no sé qué cosa. Ponte a servir. Hay muchas cosas para servir. Y los mismos hermanos se van a dar cuenta y te van a decir: qué bien haces esto. Dios lo está haciendo. Lo que sea. Los hermanos que llegan y ustedes no se enteran, sacan un cartel y lo ponen ahí afuera. ¡Qué bendición! La semana pasada vino alguien aquí porque pasó y vio el cartel. Iba pasando por allí buscando una iglesia, vio el cartel y dijo: voy a entrar. Gloria a Dios, escuchó el evangelio porque tú con tu don sacaste el cartel allá afuera. Gloria al Señor, siéntete honrado. Dios te ha dado un lugar en su casa. Y así cada uno, el que está orando en su casa, el que escribe un mensaje al que no viene, cada uno. Pero usted tiene que estar haciendo algo para enterarse cuál es mi don. Voy a ponerme en práctica y usted se va enterando: esto no es lo mío, esto no es lo mío, esto no es lo mío, esto es lo mío, lo encontré, voy a hacerlo. Una vez más, en casa esto no pasa. Por eso que la iglesia necesita estar viviendo en comunidad. El propósito de los dones no es que se cumplan agendas personales,
sino la sana edificación de todo el cuerpo. Usémoslo sabiamente, amados hermanos. Usémoslos.